Fraternidad Cristiana Nueva Jerusalén. Hoy vamos a compartir un tema titulado Una salvación tan grande. Y vamos a leer en el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a Éfesos. Efesios, el capítulo 2. Desde el verso 8 al verso 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Pienso que toda la alabanza y adoración está en acorde con el mensaje que vamos a compartir en esta mañana. Amén. Cristo obtuvo por nosotros, a través de su sacrificio, una salvación muy grande, una salvación muy poderosa. Y a veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que el Señor nos ha entregado. Cristo nos ofrece, como leímos en Efesios, nos ofrece el don y el regalo de la salvación. Y lo hace por gracia, y la palabra gracia significa un favor inmerecido. Amén. Es algo que el Señor nos da en forma gratuita para nosotros, pero es para nosotros gratis porque el Señor pagó por nosotros. Pagó con su vida, derramó su sangre para darnos salvación. Amén. Es como cuando alguien te da un regalo, tú no pagas ese regalo, lo único que tú haces es recibirlo. La otra persona lo paga, lo compra y luego te lo entrega. Y lo único que tú debes hacer es aceptar y recibir ese regalo. Entonces así es el Señor pagó, compró la salvación, nos los entrega, y la manera con la cual nosotros recibimos ese regalo de la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces toda la obra de Jesús para nuestra salvación es milagrosa y es sobrenatural. Porque Cristo no nos ofrece religión. La religión es como el hombre piensa que va a obtener la salvación, y la gente piensa que la salvación, algunas personas piensan que la salvación es por obra. Pero leímos en Efesios que no es por obra para que nadie se gloríe. Es a través de la fe. Amén. Así que la salvación nos la ofrece Cristo, pero la religión es un invento de hombre. Y ninguna religión te va a salvar, solo la fe en Cristo Jesús. Entonces debemos entender y debemos recibir el milagro de la salvación. Por ejemplo, Jesús, de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y fue puesto en el vientre de María a través de su poder. En Lucas capítulo 1, el verso 35, Lucas 1, el verso 35 dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De una manera sobrenatural, Cristo fue puesto en el vientre de María. Ahora debemos entender que Cristo Jesús es eterno. Lo que hizo Cristo fue encarnarse
en un hombre llamado Jesús. Amén. Él se encarnó a través del nacimiento, a través de una virgen llamada María. Si leemos Juan, leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio, el verbo es Cristo. Si leemos Juan capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Una vez los discípulos o los fariseos le dijeron a Jesús, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hablando de que Cristo como Dios es eterno. Entonces esto nos enseña que María no puede ser la madre de Dios. Amén. María no es la madre de Cristo, es la madre de Jesús hecho hombre, pero no es la madre de Dios, porque Cristo existió antes que María. Lo que hizo María fue ser un canal para que Cristo viniera para darnos salvación y para darnos vida eterna. Entonces, Dios se encarnó en un hombre para hacer una obra poderosa y milagrosa por amor a nosotros. Entonces Jesús, a pesar de ser Dios encarnado, Él no vino a manifestar los atributos de Dios o el ser todopoderoso. Él vino a ser un siervo obediente. Él se despojó de los atributos de Dios. Y todo lo que Cristo hizo, lo hizo como un hombre, dependiendo totalmente del Espíritu Santo de Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el verso 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todos esos atributos de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿qué dice ahí? A los hombres. Y el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces esto es importante saberlo, porque mucha gente dice, no, es que Jesús hizo tantos milagros porque Él era Dios. Pero él era Dios, pero Él no actuó, él no manifestó ese poder como Dios, sino Él dependió totalmente del Espíritu Santo. Por eso Él necesitó ser bautizado, y en un acto de humildad fue bautizado por el profeta Juan el Bautista. El Espíritu de Dios vino sobre Él con poder, y a través de ese poder pudo predicar la palabra, pudo hacer sanidades y pudo hacer milagros. Lo que Cristo te está diciendo es que si yo lo hice como hombre, caminé en santidad, caminé en pureza, caminé en milagro, ustedes como hombre, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de mi gracia, ustedes pueden caminar en santidad, en pureza y en poder. Amén. Luego a los 30 años después que Jesús nace, aparece en la escena y tiene la humildad de ser bautizado por el profeta Juan el Bautista. El Espíritu Santo vino sobre él, fue al desierto, fue tentado 40 días y 40 noches, vence al diablo, los ángeles le sirven, y luego empieza a predicar el evangelio, que son las buenas noticias de salvación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con poder, lo hace sanando a los enfermos, lo hace levantando paralíticos, dando la vista a los ciegos, limpiando leprosos, echando fuera espíritus malignos, multiplicando los panes y los peces, caminando sobre las aguas, reprendiendo tempestades, resucitando muertos. O sea, un ministerio de poder, de sabiduría y de revelación. Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos capítulo 10,
Hechos 10, verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Hechos capítulo 2, el verso 22, dice: varones israelitas, oíd las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Entonces Jesús manifestó su poder, manifestó sus milagros, manifestó su sabiduría y su revelación dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Ahora, los mayores enemigos de Jesús en esa época eran los religiosos. Los mayores enemigos de Jesús en ese tiempo era la religión. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, y lo perseguían por envidia, por celos. Buscaban la oportunidad de prender a Jesús, y el Señor no se lo permite por 3 años hasta que se tiene que cumplir las Escrituras para sufrir y morir en la cruz para que nosotros podamos recibir salvación y el perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo 2, el verso 23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por las manos de los inicuos, crucificándole. Entonces, no solamente en aquel tiempo los enemigos de Jesús eran los religiosos, sino aún en este tiempo los mayores enemigos y el mayor obstáculo para que la gente conozca a Jesús, conozca su gracia, es la religión inventada por el hombre. La Biblia dice que este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como en doctrinas mandamientos de hombres. Entonces hay que quitar todo ese aparataje de tradiciones y recibir la gracia de Cristo para ser totalmente libre, porque la religión no te va a llevar a caminar en santidad. Solo la gracia y solo la dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Ahora, estaba escrito que el Mesías, que Cristo sufriera y muriera en una cruz. Vamos a buscar el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, del verso 3 al verso 5. Dice así la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya llaga nosotros fuimos curados. Entonces Cristo, o sea, si usted ve y lee en la palabra, el padecimiento de Jesús fue muy brutal. Él literalmente se cumplió lo que dice la Escritura. Él fue molido por nuestro pecado. Dice que él fue azotado infinidad de veces. Le pusieron una corona de espina. La palabra dice que en el libro de los Salmos que sus huesos en su espalda podían ser contados. O sea, fue un sufrimiento muy fuerte. Fue un precio muy alto para nuestra salvación. Por eso si Cristo pagó ese precio tan alto, es porque la salvación que Él nos ofrece no es cualquier cosa. La salvación que Él nos da y que Él te ofrece, si hay una persona que viene por primera vez o si tú eres ya cristiano, la salvación que Cristo te dio es algo demasiado grande. Va más allá de la religión, va más allá de tu entendimiento, va más allá de tu pensamiento, porque Cristo fue azotado.
Cristo sufrió, Cristo padeció muy fuerte, literalmente se cumplió la palabra, con el único propósito de traer salvación, de traer vida eterna, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. El día de ayer, compartiendo con los jóvenes, que de una manera silenciosa y constante estamos trabajando con ellos, y habían como 40 jóvenes y aceptaron al Señor varios jóvenes. Yo le decía que mucha gente se enoja contra Dios o está airada contra Dios porque Dios, dicen, si Dios permite, porque si Dios es tan poderoso, permite que haya guerra, permite que haya hambre, permite que haya enfermedad. Escuche bien, cuando usted ve el sacrificio de Jesús, eso queda, lo que dice la gente de que por qué Dios no hace nada, ya Dios lo hizo todo en la cruz. La única manera para que todo eso se acabe es que la humanidad venga a Cristo, y usted va a ver que las naciones serán totalmente transformadas. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. O sea, nosotros debemos entender. Levante sus dos manos. Diga conmigo, debemos entender el poder de la cruz. Ahora escuche bien, la cruz, el poder de la cruz no es el poder del símbolo. No es el poder de la señal. No es que usted va a sentir algo malo y usted va a estar con la cruz así. Amén. Es el poder del sacrificio de Cristo. O sea, en la cruz Cristo se hizo maldición. Cristo en la cruz tomó nuestras maldiciones. Y no solamente se hizo maldición, sino que nos redimió, nos liberó de esas maldiciones, con otro propósito, para recibir bendiciones. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, el verso 13 y 14 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí en la cruz se hizo maldición. ¿Con qué propósito? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Diga conmigo, a nosotros. Después dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, a través del sacrificio de Cristo somos libres de toda maldición generacional. A través del sacrificio de Cristo somos libres de toda enfermedad familiar, de toda enfermedad generacional. Él nos liberó de la maldición de la ley. Quiero decir algo, que a través de Cristo tú eres totalmente libre de toda maldición. Nadie te puede maldecir, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y escuche bien, y somos bendecidos en el creyente Abraham. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que somos bendecidos con toda bendición. Levante sus dos manos y diga conmigo, yo soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Levante sus dos manos y diga conmigo, somos libres de toda maldición. A ver, grite y aplaude fuerte al Señor. Amén. Ahora, en la cruz, Cristo no solamente se hizo maldición, sino que en la cruz Cristo se hizo pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 21. Segunda de Corintios 5, 21, estoy con Efesios. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, lo aclaro porque otra persona me dijo, apóstol, pero sí, Cristo hizo pecado. No, lo voy a aclarar. Al que no conoció pecado, o sea, él no cometió ningún pecado en su vida terrenal. Pero en la cruz, ahí en la cruz, Cristo tomó el pecado de toda la humanidad. Los pecados que se habían cometido en ese tiempo, que se iban a cometer en el presente y en el futuro. Todos los pecados de todas las épocas,
Cristo lo tomó en la cruz. Y en ese momento que Cristo se hizo pecado, dice la palabra de Dios que Él sintió que ya Dios, su Padre, se alejó de Él. Y en ese momento en la cruz Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Cristo se hizo pecado y el Padre no puede tener comunión con el pecado. O sea, Cristo tomó todos tus pecados, todos nuestros pecados, los pecados de la nación, los pecados de Venezuela, los pecados de Latinoamérica, los pecados de todo el mundo. Cristo lo tomó en la cruz. ¿Con qué propósito? Para justificarte, para declararte inocente, para declararte justo. Escucha bien, nosotros somos justos no por lo que hacemos, somos justos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe. Nadie te puede condenar. Eres justificado no por tus obras, sino por las obras poderosas de Cristo en la cruz del Calvario. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile: tú no eres un pecador arrepentido. Tú eres un justo. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Nadie te puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará si Cristo fue el que murió? Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Y no solamente resucitó, sino está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y si alguien comete pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, escuche bien, nadie te puede acusar porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos justos, y la gente que no conoce al Señor, es todo este paquete de salvación te lo ofrece el Señor. Y lo único que tú tienes que hacer es creer y recibir todas estas bendiciones. ¿Cuánto dicen amén? Mucha gente dirá: todo eso pasó en la cruz, apóstol. Porque a veces nosotros vemos las películas, pero no leemos la palabra. Y esta y muchas cosas más sucedieron en la cruz. En la cruz, todo documento o acta de acusaciones por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades pasadas, presentes y futuras, todo nuestro expediente fue anulado. Todo nuestro expediente de pecado fue borrado en la cruz a través de su sacrificio. Y no solo eso, sino que le quitó la autoridad a los acusadores, que son los principados, que son las potestades. Y ahora nosotros le hemos vencido por la sangre de Cristo. Mire lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 12, el verso 14 y el verso 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Por qué había contra nosotros? Por todos los pecados que habíamos cometido. Amén. Que nos era contraria, quitándola. Levante sus dos manos y diga conmigo: Cristo anuló. Cristo quitó ese documento. ¿Y dónde lo clavó? En la cruz. ¿Qué significa eso? Que Cristo agarró, aquí está todos los pecados de fulanito de tal, vamos a meterlo ahí. No significa eso, sino que Cristo, a través de la cruz, a través de su sacrificio, a través de su sangre, Cristo anuló toda acusación por tus pecados. Tú no eres culpable. Dios, cuando Cristo vino y subió y delante del Señor dijo: Señor, yo derramé mi sangre por ellos. El Padre dijo: ya no son culpables, son inocentes. Todas esas actas de acusaciones fueron totalmente anuladas en el nombre de Jesucristo. Y a los acusadores que te acusaban, dice: y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué pasó en la cruz? Cristo triunfó en la cruz.
sobre los principados, sobre las potestades, sobre la muerte, sobre las enfermedades. Escuche bien, no crea que en la cruz había un hombre débil, pobrecito. No, en la cruz estaba Cristo venciendo, estaba Cristo quitándole la autoridad al diablo, quitándole la autoridad a los principados, a las potestades, venciendo el pecado, venciendo la enfermedad y rompiendo toda maldición en la humanidad. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Dios es maravilloso. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Los principados, la potestad, el diablo mismo. Dice, y ellos han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del cordero. Levante su Biblia, diga conmigo. Del testimonio de la palabra. Nosotros hemos vencido a través de ¿qué? A través de su palabra y a través de su sangre. No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Entonces nadie te puede acusar. Ningún espíritu maligno, ninguna persona te puede acusar, porque Cristo te justificó. Bendito sea el Señor. En la cruz, escuche bien, en la cruz fue reconciliado toda la humanidad. Y no solamente en la cruz fue reconciliada toda la humanidad, sino que fue reconciliada toda la creación. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el verso 20. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. El verso 19 al 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres, ¿qué dice ahí? Sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces hay muchas personas que dicen, no, en este país pasa esto por tanto pecado. En este país hay terremoto porque ese es el juicio de Dios. Hay desastre porque esa nación, ese pueblo está bajo el juicio de Dios. Escuche, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? Cristo no solamente reconcilió a la humanidad, Cristo reconcilió y sanó la tierra. Cristo reconcilió el cielo, la tierra y todas las cosas. Cristo reconcilió, dice la Biblia, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Saben por qué? Porque todavía no estamos en un tiempo de juicio, estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo de salvación. Aún en esta nación, usted dirá, esto está por el juicio de Dios. Escuche bien, si usted está diciendo eso, está anulando el sacrificio de Cristo, porque esta nación va a ser salvada, porque Cristo murió, escúchame, no es algo profético, es algo que ya pasó. Hace 2000 años Cristo murió por la salvación de Venezuela, por la salvación de Brasil, por la salvación de Argentina, murió por la salvación de todo el mundo. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. Entonces, antes nosotros estábamos ajenos a las promesas, a
al pacto de la promesa, lejos de Dios, sin esperanza. Pero el sacrificio de Cristo quitó esa pared que nos alejaba de Dios. Y ahora somos pueblo de Dios. Somos herederos de Dios. Y somos miembros de la familia de Dios. Quiere decir que el que se mete contigo, tu papá, Dios, te va a defender, te va a proteger y vas a vencer. Efesios capítulo 2, el verso 12 al 16 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, levante su mano y diga conmigo, y mediante la cruz, mire lo que dice: reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estábamos lejos, ahora somos cerca. No éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Nos pertenece la promesa de Abraham, nos pertenece la promesa que Dios le dio a David. Todas esas promesas del antiguo pacto fueron absorbidas en el nuevo pacto y son hechas una realidad en nuestras vidas. Escuche bien, nosotros somos el Israel espiritual, somos el Israel de Dios, somos el pueblo de Dios, somos el Sión de Dios, somos la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces hay muchos beneficios del sacrificio de Cristo. Hay tantos beneficios que tuvimos que hacer una escuela llamada Servia Ministerial, para que en 1 o 2 años más o menos puedas tener un conocimiento de todo, más o menos como un 30% de lo que hizo Cristo. Por eso nos congregamos, porque cada vez que nos congregamos conocemos más de la obra de Cristo. Porque el evangelio no solamente se predica, el evangelio se enseña. Porque hay mucha gente que desconoce todas estas cosas. Entonces hay muchos beneficios del sacrificio de Cristo, que por eso cada semana nos congregamos para aprender del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para transformación del hombre. El evangelio es poder de Dios para transformar y salvar toda tu familia. Cristo, dice la Escritura, se hizo pobre. 2 de Corintios 8:9. Se hizo pobre para que en su pobreza seamos enriquecidos. Entonces Cristo en la cruz no solamente se hizo pecado, Cristo en la cruz no solamente tomó nuestras enfermedades, Cristo en la cruz no solamente se hizo maldición, sino que Cristo en la cruz se hizo pobre para liberarte de la pobreza, para liberarte de la miseria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le vengo a predicar buenas noticias. El evangelio es buena noticia. Allá afuera usted puede escuchar todas las malas noticias, pero aquí adentro usted va a escuchar buenas noticias de salvación, que te va a ir bien, vas a prosperar, que esa enfermedad que te ha estado atormentado, eso se tiene que ir, porque legalmente Cristo llevó todas tus enfermedades y por las llagas de Cristo tú eres totalmente sanado y tú eres totalmente curado. Vamos a gritar y vamos a aplaudir fuerte al Señor. En Cristo Jesús somos una nueva creación. En Cristo Jesús somos regenerados. En Cristo Jesús somos justificados. Por su sangre somos santificados. Tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si el Padre no escatimó dar a su Hijo, con Él, con Cristo, te dará todas las cosas que tú necesitas.
Pero tú tienes que levantar tu fe y creer en el sacrificio de Jesús. Orar, interceder y declarar lo que Cristo hizo. Y usted va a ver que tu vida va a cambiar para siempre. Yo no sé si usted lo cree. Aplauda fuerte al Señor en esta hora. Esta enseñanza es la oración que yo hago todos los días. Porque ¿para qué vamos a orar otra cosa si oremos lo que Cristo hizo? Confesemos lo que Cristo hizo. O sea, porque si tú estás orando, Señor, dame esto, y Cristo ya lo hizo, Él no te lo va a dar. Tú tienes que creer en lo que ya Dios te dio para que se manifieste en tu vida. Tienes que orar, tienes que confesarlo. Ahora, la obra de Jesús no termina en la cruz. Sigue con la exhibición de poder más grande sobre la tierra. Y esto es la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 19 al 20. Efesios capítulo 1, verso 19 al 20, lo describe de la siguiente manera. Dice, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó. Mire cómo describe el poder, supereminencia, grandeza de su poder, la operación del poder de su fuerza. Y todo ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Porque dice la Escritura también, o sea, no solamente Cristo murió y padeció en la cruz, dice que Cristo sufrió los dolores de la muerte. Dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Amén. Cristo bajó a la parte más baja, y ahí cuando iba a resucitar, todas las fuerzas de oscuridad se trataron de oponer a que Cristo resucitara. Así que el Señor manifestó la exhibición de poder más grande de todas. Sacar a Cristo del Hades, de la muerte, liberarlo de los dolores de la muerte y resucitarlo de entre los muertos. No solamente padeció en la cruz, padeció en las partes más bajas de la tierra para que tú no vayas para allá. ¿Están aquí? Cristo resucitó. Amén. A través de su resurrección, el Señor nos da vida. Y Cristo, escuche bien, resucitó no en espíritu. Porque hay grandes diferencias entre religiones e ideología. Porque cuando sus líderes mueren, siguen con la herencia de ese líder, la enseñanza de ese líder, pero mueren físicamente. Sea en religión, sea ideología social, sea ideología que sea. Pero la diferencia de Cristo es que Cristo no muere. Cristo resucita. Y no resucita en espíritu, sino en cuerpo glorificado. Porque en el momento que Tomás no cree, el Señor le dice, mete tu mano aquí en el costado, mete tu mano aquí en los huecos de mi mano, tócame y cree y sé creyente, no seas incrédulo. Cristo no resucitó en espíritu, Cristo no es un fantasma. Cristo resucitó así como un cuerpo como nosotros, pero totalmente glorificado. Esa es la gran diferencia que hay entre los otros líderes. Otros líderes han muerto, pero el único que venció la muerte se llama Jesucristo. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Entonces, a través de su resurrección, el Señor nos da vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Ahora el sacrificio de Jesús no es solamente, o sea, el sacrificio de Jesús nosotros tenemos que identificarnos con ese sacrificio. Porque si usted lee Romanos capítulo 6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, Romanos 6:4, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Tu viejo hombre, pecador, con malas mañas, amén, borracho, no sé cómo eras tú en el pasado, pero ya ese viejo hombre, cuando Cristo estaba muriendo, estaba pensando, estaba diciendo, ese viejo hombre de toda la humanidad está muriendo conmigo. Ese hombre pecador, ese hombre adámico, ese hombre caído está siendo crucificado juntamente contigo, conmigo, y el cuerpo del pecado está siendo destruido. Ese viejo hombre fue muerto juntamente con Cristo, pero también nosotros fuimos resucitados. Cuando Cristo resucitó, nuestro espíritu estaba resucitando y fuimos resucitados juntamente con Cristo y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y somos bendecidos en esos lugares celestiales. Toda la obra de Cristo se manifiesta en tu vida. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Cristo vence el imperio de la muerte. Cristo vence el Hades. Y Cristo vence el mundo. Cristo vence el pecado. Cristo vence la pobreza. Cristo vence la miseria. Escuche bien, si la humanidad creyera en Cristo, el mundo fuera otro. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Rey. Bendito sea el Señor. Siga aplaudiendo fuerte a tu Dios. Siga aplaudiendo fuerte al Señor. Dios es maravilloso. Dios es grande. Dales alabanza al Señor. Dales gracias al Señor por su sangre, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, por la obra consumada. Y Él es el autor y consumador de esa fe. Oh Señor, tú eres grande. Padre, y declaro que a través de tu sacrificio hay sanidades en este lugar. Hay liberaciones, hay transformación, hay salvación, Padre. Siga aplaudiendo al Rey de Reyes. Dale un aplauso de agradecimiento por la obra de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Te puedes sentar. Ahora bien, la obra de Jesús no termina con la resurrección, porque después que resucitó, ascendió. Hechos capítulo 1, verso 9. Hechos capítulo 1, verso 9. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse al cielo. O sea, Jesús, dice la Escritura en Efesios capítulo 4, ¿qué hizo Jesús cuando ascendió? Efesios 4, verso 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Jesús en su ascensión, o sea, la obra de Jesús no termina con la resurrección. Amén. Vi una noticia que van a hacer la segunda parte de la pasión de Jesús hablando de la resurrección de Cristo. Pero no sé cuántas partes tendrán que hacer. Porque la obra de Jesús no termina en la resurrección. Ni siquiera termina en la ascensión. Y en la ascensión dice la Biblia que Jesús subió a lo alto
y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Que ató los poderes de maldad en las regiones celestes. Los ató, los venció, y los principados y potestades, tanto de Dios como de las tinieblas, fueron sujetados a Cristo Jesús. Subió por encima de todo. Levante sus dos manos, diga conmigo: subió por encima de todo para llenarlo todo. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo también que subió. Vamos a leer el verso 9. Y de eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y eso ya se lo expliqué. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, de los tres cielos atmosféricos, donde están las potestades y donde está Dios. Por encima de todo Jesucristo subió. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y fue exaltado, dice Filipenses capítulo 2:8. Fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que hay en el cielo porque Él subió, que hay en la tierra porque Cristo murió y resucitó aquí en la tierra, y que hay debajo de la tierra porque Cristo fue al infierno a quitarle al diablo las llaves de la muerte y de la Hades, a vencerlo en su propio territorio. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la grandeza de la obra de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Sigue aplaudiendo fuerte a tu Rey. Él es bendito, Él es maravilloso, Él es grande. Señor, te alabamos. Toda la gloria es para ti, Señor. Te exaltamos. Sigue aplaudiendo fuerte a tu Dios. Sigue aplaudiendo fuerte a tu Rey. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse. Jesús en su ascensión fue sentado a la diestra de Dios, por encima de principados, autoridades, poder, nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Efesios 1, verso 20 y 21 dice: lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Escucha bien, ningún nombre de ningún ser humano se puede comparar al nombre de Jesús. Nadie se puede comparar con Cristo. Y Cristo se sentó a la diestra de Dios y sujetó a los ángeles, a las autoridades y a las potestades. Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro. El verso 22. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo venció en la tierra, Cristo venció en la cruz, Cristo venció en el Hades, Cristo venció en los cielos. O sea, cuando vieron a Cristo en la tierra, por eso que los demonios le decían: Hijo de Dios, no nos atormentes. Cuando Cristo llegó en el cielo, imagínense el susto de que tuvo el diablo cuando vio a Cristo allá. Dame las llaves, vengo aquí a vencerte en tu propio territorio. Resucitó, ascendió y estaban los principados y la potestad. Ay, Dios mío, ahí viene Cristo. En todos los lugares, cielo, tierra, en todos los lugares, Cristo venció. Y todos esos beneficios de esa victoria te la entregó. Por eso en Cristo somos más que vencedores, porque Cristo venció, y sobre la victoria de Cristo nosotros seguimos venciendo en esta tierra.
Bendito sea el Señor. Y Cristo está a la diestra de Dios ahí, no chapeando. Está trabajando todavía. Cristo no se cansa. Porque dice la Biblia que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Siendo nuestro sumo sacerdocio. Si pecaste, el diablo te acusa. Ey, un momentico, yo pagué el precio por él. Yo voy a interceder delante del Padre por él, para que él se restaure, para que él se levante. Porque si el justo cae 7 veces se va a levantar. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Dios está intercediendo por ti. Dios es nuestro abogado. Cristo, escuche bien, Cristo es nuestro mediador, el mediador de un nuevo pacto. Entonces escuche bien ese rezo que dice, ruega por él. Ruega por él. O sea, no sirve porque ni María, ni José, ni Pedro, ni todos esos santos hombres de Dios están a la diestra de Dios. El único que está a la diestra de Dios, que puede rogar por nosotros, que puede interceder por nosotros, que es Rey y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es Cristo. Él está a la diestra de Dios intercediendo por ti, para que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida, sobre tu familia. Entonces te quiero decir algo: el propósito de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir, porque Cristo te dio todas las garantías para que tú triunfes en esta vida. Por eso Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si hubo retribución y castigo para la gente que quebrantó el pacto de la ley, ¿cómo tú puedes escapar si tú, sabiendo esto, te apartas de Dios y practicas el pecado y pisoteas la sangre de Cristo y pisoteas al Hijo de Dios y afrentas al Espíritu Santo? Dice la Biblia que ahí ya no hay sacrificio, que ahí ya no hay perdón, porque tú, sabiendo esto, conociendo esta verdad, te alejas de Dios. No importa lo que suceda, te alejas de Dios y tienes por inmunda todas las cosas que Cristo hizo. Escucha bien, yo, sabiendo todas estas cosas, ¿usted cree que yo me voy a apartar? Pase lo que me pase, yo nunca me voy a apartar de Dios. O sea, sabiendo todas estas cosas, el amor de Jesús por mí, ¿usted cree que yo voy a ser malagradecido con Él? O sea, yo me congrego por agradecimiento. Yo le sirvo a Dios por agradecimiento. Porque, no por lo que me vaya a dar, sino por todo lo que ya me dio. Amén. Y no solamente eso, Cristo te liberó de una eternidad de condenación. Cristo nos salvó del pecado. Cristo nos libró de las tinieblas. Cristo nos libró de la cautividad. Cristo nos libró de la mentira del mundo. Cristo nos dio una vida nueva. Nos dio su naturaleza. Cristo nos dio una razón de vivir, un propósito. Él nos liberó de la condenación eterna. Él nos liberó, escuche bien, del infierno. Si usted cree que no existe, sí existe. Pero Cristo nos liberó de una eternidad de juicio y de condenación, para que pasemos toda la eternidad con Él, adorándole, bendiciéndole, exaltándole en esta vida y en la vida venidera.